Entonces, la enfermedad hemorroidal es un tema muy importante y muy común, ¿sí? Ahora que ya va a estar en funcionamiento el quirófano, pues van a llegar ya pacientes de este tipo, ¿sí? Que estaban en lista de espera. Entonces, las enfermedades hemorroidal son estructuras fisiológicas constituidas por plexos vasculares arteriovenosos que están formando como una almohadilla, ¿sí? A lo largo del canal anal. Recuerden que estos paquetes son normales, ¿sí? Hay dos derechos y un izquierdo, son normales. Pero se da la enfermedad cuando estos se dilatan, ¿cierto? Se dilatan, se inflaman, sangran, etcétera, o se trombosan también. Las hemorroides ocasionan síntomas cuando presentan alteraciones estructurales del tejido hemorroidal, es decir, dilatación e ingurgitación o de los tejidos de sostén. La prevalencia de la enfermedad hemorroidal, según los diferentes estudios, la población estudiada es muy variable y oscila entre el 4 al 86%. Entonces, eh, puede ser un poco escasa como muy común. En nuestro medio no hay estudios para decir un porcentaje, pero de los pacientes que acuden a la consulta externa eh, representan aproximadamente un 10%. La mayoría son por cálculos en la vesícula biliar, en caso de la parte quirúrgica, ¿sí? En consulta externa. Luego siguen las hernias, ¿sí? Las hemorroides se clasifican en externas e internas, como ya habíamos dicho. Las externas se sitúan por debajo de la línea dentada y están cubiertas por epitelio escamoso. Generalmente se presentan como uno o varios nódulos que suelen ser asintomáticos, aunque pueden causar prurito algunas veces. Y estas externas se caracterizan porque pueden provocar un dolor intenso cuando se trombosan, ¿sí? Ahí sí es una emergencia y hay que intervenir quirúrgicamente rápida, este, de emergencia debido al intenso dolor que causa este tipo de trombosis, ¿sí? Esto ocurre, como dije, en las hemorroides externas. En ciertos casos, las hemorroides externas trombosadas, el coágulo de sangre puede eliminarse de forma espontánea a través de una ulceración cutánea, lo que puede provocar un sangrado, ¿sí? Rara vez se puede reventar, como decir, sangrar de forma espontánea y también aliviar el dolor. Entonces, después de que estas ya se revientan, sangran y se elimina el trombo, pues pasa el dolor y luego de un tiempo quedan unas cicatrices ahí como unas orejitas, ¿sí? Como unas apéndices cutáneas, ¿sí? Que son las secuelas, ¿no es cierto?, de las hemorroides que ya se reventaron, podríamos decir. En cambio, las hemorroides internas se sitúan por encima de esa línea dentada y están cubiertas por mucosa. Los signos principales de las hemorroides internas son la rectorragia y el prolapso. Entonces, como vamos a ver más adelante, ya la clasificación, ¿no es cierto? Bueno, antes de continuar, pues es importante realizar un recuento anatómico de esta zona, ¿no es cierto? El prolapso de los paquetes hemorroidales y de la mucosa anal es una alteración morfológica muy común en personas más de 50 años. La población, el 50% de la población experimentará síntomas de esta dolencia. Existen implicaciones socioeconómicas, eh, por lo que pueden dar días de incapacidad, ¿no es cierto? Y podemos ver la zona anal, ¿no es cierto? La línea dentada y el ano mide aproximadamente 1.5 centímetros, ¿sí? La zona, un centímetro de 1.5 hasta 3, dicen algunos libros, ¿sí? Vamos a leer.
1 centímetro del ano interno y 1 centímetro del ano externo, ¿sí? Acá abajo. Entonces las hemorroides externas, estas se las puede ver, ¿sí? Si realiza en el paciente una maniobra de Valsalva, se van a dilatar fácilmente y se las puede observar con mayor facilidad. En cambio, las hemorroides internas están más acá adentro. Los plexos hemorroidales están formados por los cuerpos cavernosos en la submucosa del canal anal. Están constituidos por una rica red vascular de arteriolas y vénulas. Estos plexos están sustentados por fibras de la muscular lisa longitudinal de la mucosa que ayudan a mantenerlos en su posición. Entonces aquí podemos ver, sí, todo lo que es el ano. La parte muscular está formado, ¿no es cierto?, por anillos circulares que se acumulan. Sí, está el esfínter interno y más distalmente el esfínter externo. ¿Sí? Este de acá. Entonces, la diferencia es que este es fibras de músculo estriado, ¿sí? O sea, este es voluntario. Y en cambio, el esfínter interno son fibras de músculo liso, ¿sí? Involuntario. Es decir, cuando la ampolla rectal se llena, ¿sí? Mediante el reflejo de la defecación, pues el esfínter interno se abre espontáneamente, ¿sí? Pero el esfínter externo es el que se mantiene cerrado hasta que nosotros lleguemos al lugar donde podamos realizar las necesidades, ¿sí? Entonces, esa es la parte fisiológica de esta zona. La enfermedad hemorroidal ocurre cuando se produce congestión, dilatación y aumento del volumen de los cuerpos cavernosos vasculares submucosos. Se nutren de sangre arterial de las tres últimas ramas de la arteria rectal superior, constituyendo almohadillas en el interior del canal. Pueden haber tres paquetes hemorroidales, uno localizado en el cuadrante anterior derecho, otro en el cuadrante posterior derecho y otro en el cuadrante lateral izquierdo. Sí, como les decía anteriormente, hay dos derechos y un izquierdo. Sí, esos son los principales. Entonces, un paciente puede que se dilate solo uno, ¿sí? Paquete. Entonces, si los factores de riesgo siguen, pues puede que se le dilaten los demás, ¿sí? Rara vez a los pacientes se le dilata las tres en el mismo tiempo, ¿sí? Por lo cual es un poco complicado ya el manejo ahí. Ya no se puede operar las tres hemorroides, sino solo dos. Y el otro postergarlo después de unos 3 o 4 meses. Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Otros paquetes hemorroidales, si es que existen, son los llamados accesorios, ¿sí? O también secundarios. Las hemorroides internas son las que aparecen por encima de la línea dentada. La vascularización está vascularizadas principalmente las hemorroides internas por las ramas finales del plexo hemorroidal superior, las hemorroides externas por las ramas finales del plexo hemorroidal medio e inferior. La vena hemorroidal superior, en cambio, vena hemorroidal superior, media e inferior para las hemorroides internas y para la parte externa, la hemorroidal superior. Aquí podemos ver las venas
las hemorroides internas, la línea dentada, el espacio vascular y las arteriolas y las hemorroides externas. Entonces, la línea dentada sí divide al anodermo, que sería esto, al ano interno, que sería esto. ¿Sí? Mide de 1.5 a 3 centímetros todo esto. ¿Sí? Ya las hemorroides participan en la continencia fina de gases y líquidos, siendo responsables del cierre distal del ano. Las estructuras angiocavernosas permiten la regulación del volumen sanguíneo, aumentando o reduciendo su tamaño. Este proceso es controlado por los receptores que detectan la presencia de gas o líquido, tal como podemos ver en la imagen, una visión de las almohadillas normales a través de un recto sigmoidoscopio. En cuanto a la etiopatogenia, hay varios factores que influyen en la formación de o dilatación de las hemorroides, ¿no? Dificultad del vaciamiento venoso durante el acto defecatorio, con congestión y dilatación de los cuerpos cavernosos, prolapso anormal del paquete hemorroidal durante la evacuación por falta de fijación. Eh, en cuanto a los factores ambientales, se ha determinado que la dieta pobre en fibra y la poca ingestión de líquidos también se ha determinado como una posible causa de la enfermedad hemorroidal. Hábitos defecatorios erróneos, como por ejemplo hay personas que entran al baño con una revista, con el celular y se demoran ahí mucho tiempo. ¿Sí? Eso también no es adecuado. Hay una predisposición familiar, también se ha determinado esto, factores desencadenantes agravantes como la constipación, falta de una N, y la diarrea crónica. El embarazo sí es un factor de riesgo. Una mujer, mientras más embarazos tenga, mayor riesgo de que tenga una enfermedad hemorroidal. Y el abuso de laxantes también se dice que está implicada en la etiopatogenia de esta enfermedad. Epidemiológicamente es más frecuente en hombres, en mujeres embarazadas. Eh, una teoría de los receptores de los estrógenos. Hay un tinte genético también y se ha encontrado en las pacientes de la clase socioeconómica alta. La clasificación. Esto es importante, ¿sí? Entonces, por lo general le clasifican primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Primer y segundo grado, pues, los efectos son pequeños y no dan muchos síntomas. Primer grado, el paquete hemorroidal es interno, la evacuación es sin esfuerzo, sin prolapso de las hemorroides, debajo de la línea pectina. Pues, es una dilatación leve. Segundo grado, el paquete hemorroidal es interno y se prolapsa por debajo de la línea pectínea. Estas son dilataciones más grandecitas que sobrepasan la línea pectínea. Sin embargo, se reducen espontáneamente. Tercer grado, el paquete hemorroidal se prolapsa durante la evacuación debido al esfuerzo defecatorio, pero no se reduce espontáneamente. ¿Sí? Se puede reducir digitalmente al interior del canal anal. Entonces, estas ya son de tercer grado. Y de cuarto grado es cuando ya está prolapsado totalmente de manera permanente y no se lo puede reducir ni manualmente. ¿Sí? Entonces, son unas cosas que se ven un poco desagradables ya. En cuanto al tratamiento de la enfermedad hemorroidal, de acuerdo al estadio, grado 1, tratamiento puede ser clínico, puede ser fotocoagulación, coagulación con infrarrojos, ligadura con bandas elásticas o esclerosis.
Grado 2, el tratamiento puede ser clínico, también más la ligadura elástica con banda o también más esclerosis. Grado 3 y 4, por lo general el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Eh, el tratamiento quirúrgico también se puede utilizar de acuerdo a la gravedad, ¿no es cierto? Y a la localización, eso decida, no se puede ligar todos los paquetes, sino máximo dos, y cuando está todo, esto más es en el tratamiento quirúrgico. También se puede utilizar las ligaduras elásticas, infrarrojos, fotocoagulación, tratamiento quirúrgico que vamos a ver más adelante. El grado 4 con múltiples ligaduras elásticas o el tratamiento quirúrgico propiamente. En prolapso y trombosis se recomienda la cirugía de urgencia. En cuanto a los procedimientos, nosotros sigue en aumento la tendencia a evitar el tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal. Esto se debe a la creencia por parte tanto de pacientes como de cirujanos de que la hemorroidectomía quirúrgica es extremadamente dolorosa y que requiere estancia intrahospitalaria y produce incapacidad laboral. Además, todos los cirujanos conocen la frecuencia de recidivas de los pacientes sometidos a tratamientos esclerosantes o ligaduras elásticas. Y esto es según un estudio realizado por Peter Loder. La hemorroidectomía quirúrgica es la más efectiva y duradera que los tratamientos no quirúrgicos. Sin embargo, para que la hemorroidectomía quirúrgica sea adoptada más ampliamente es necesario que acorte el tiempo de estancia hospitalaria y el postoperatorio sea menos doloroso. Bueno, esto realmente ahora ya con el manejo de los analgésicos, pues ya se está venciendo. Pero es un poco relativo, ¿no? Hay ciertos pacientes que salen muy bien y se van a su casa, se los opera hoy, al siguiente día ya se van a la casa, o también como cirugía ambulatoria, en la tarde ya pueden salir sin ningún problema, pero manejando bien el dolor. Pero hay ciertos pacientes que son muy sensibles y por lo tanto más se quedan por el manejo analgésico. El tratamiento esclerosante, las indicaciones más están al grado 1 y grado 2 con sangrado. eh, Consiste en la inyección de una solución de fenol al 100% con aceite de almendra infiltrada en la submucosa próxima a las pilas principales de hemorroides. El objetivo es inducir fibrosis de la mucosa, disminuyendo el cuadro varicoso. El procedimiento, el procedimiento es simple, seguro y generalmente indoloro. Las complicaciones son relacionadas con un incorrecto modo de aplicación. Los resultados a largo plazo existen pocos estudios documentados. La ligadura elástica, las indicaciones en hemorroides grado 1, 2, en algunos casos seleccionados, grado 3, introducida por barro. La técnica para la ligadura de las hemorroides internas por medio de un anillo de goma, resultando en una isquemia local, reacción inflamatoria, perihemorroidal y consecuentemente fijación de la mucosa. La aplicación de dos anillos de goma en la base de la hemorroide es suficiente para provocar esta isquemia y luego eliminación de esta vena dilatada, ¿no? El intervalo entre 3 semanas entre cada aplicación tiene una tasa de recurrencia del 33% eh, de recidivas en seguimiento a los 5 años. Complicaciones, dolor y sangrado.
La criocirugía. La base terapéutica de la criocirugía es la congelación del tejido hemorroidal con nitrógeno líquido, fotocoagulación para hemorroides grado 1 y 2. Se utiliza un aparato de rayos infrarrojos, tal como se puede ver en la imagen, para la aplicación en la mucosa y submucosa por encima de las hemorroides internas, como una corona, no, corona en su ápice. La fijación del plexo vascular por medio de varios puntos de necrosis por coagulación es rápido y práctico. Ya. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como ya se manifestó, está indicado en las hemorroides grado 3 y 4. Sí, hay dos técnicas. La de Milling-Morgan es un procedimiento que consiste en la ligadura y resección de las hemorroides situadas a las 3, 7 y 11 horas bajo anestesia. Puede ser conductiva, ¿no es cierto? Raquídea peridural o anestesia general, ya en casos raros, ¿no? La infiltración de la sustancia vasoconstrictora como la epinefrina ayudaría para facilitar la hemostasia. Esto en caso que el paciente no sea hipertenso, ¿no? El agarre y tracción con pinzas del componente externo y las hemorroides y luego el corte y la ligadura. Tal como podemos ver, la técnica abierta de Milling-Morgan, ¿sí? Se llama abierta porque luego que se hace la hemorroidectomía ya no se sutura, sino que se deja ahí que el tejido trate de granular, trate de cicatrizar solo, ¿sí? Y volver a epitilizar. Entonces, como podemos ver, se liga en la base, se corta y luego se coge los puntos respectivos. La amarra quedaría ahí. Aquí está ya a todo color, full color. Nosotros se las tracciona las hemorroides. Dos derechas, una izquierda. Y se coagula se la liga de la base, ¿sí? Entonces, esta técnica, dentro de las complicaciones, está el dolor también, pero es un poco menos frecuente que la próxima técnica que vamos a ver, que es la técnica cerrada. El sangrado es del 2 al 4%, la retención urinaria, pues como toda en anestesia requerida o toda cirugía que tenga la herida bajo el ombligo, pues, puede provocar retención urinaria del 10 al 32%. Estenosis anal, el 1%. Justamente para evitar la estenosis anal es que no se debe intervenir sobre los tres paquetes hemorroidales, ¿sí? Incontinencia anal del 0.4%. Esto puede ocurrir por alguna lesión de los esfínteres, ¿sí? Especialmente el esfínter interno. La recurrencia va de 0.15 al 2%. Y tenemos el resultado de un tratamiento quirúrgico con la técnica abierta de Milling-Morgan, ¿sí? Ahí queda de esta manera. Ya los paquetes hemorroidales ya ligados, ¿sí? Y la herida queda abierta, ¿sí? Por eso se llama técnica abierta. La otra técnica es la que utilizamos en nuestro hospital, la técnica cerrada o de Ferguson. Es una escuela americana. Se puede utilizar en posición ginecológica o en navaja sevillana. Nosotros más utilizamos esta técnica de navaja sevillana. La herida se cierra con puntos de sutura continuo. Por lo general se utiliza un hilo suave
dócil, manejable y reabsorbible, ¿sí? Es el crómico, mejor cicatrización, hay menos dolor, la reducción del riesgo de estenosis, la morbilidad posoperatoria es similar y existe riesgo de dehiscencia. Esto sí nos ha pasado, esta dehiscencia, hubo un lote de suturas que vinieron un poco malas, es por eso que a veces utilizamos el Bicril, ¿sí? De mayor duración y es mayor tiempo de desintegración. Entonces tenemos aquí la técnica cerrada, ¿no es cierto? Igualmente similar a la técnica de Ferguson, se tracciona, se corta, se liga, pero la diferencia acá es que aquí se cierra, ¿no es cierto? La mucosa se la sutura. Entonces la recuperación es mucho mejor, hay menor sangrado, ¿sí? Y la cicatrización es mucho más pronta. Ahora tenemos un nuevo procedimiento, ni tan nuevo, pero es la PPH, que es un aparato, ¿sí? Es una grapadora circular, como podemos ver aquí, de 33 milímetros de diámetro. Tiene un enhebrador de suturas, que es lo que va a ligar la base de las hemorroides, un dilatador circular anal y un anoscopio para la bolsa de tabaco. El anoscopio aquí se hace la bolsita de tabaco con la sutura para que quede ligada. Entonces esta PPH se viene utilizando desde 1993. Esta la elaboró el doctor Longo. Ha publicado ya muchos resultados con más de 80.000 procedimientos que se han realizado ya en Europa y Japón con buenos resultados, ¿sí? Pero hay que saberla utilizar, si no podemos también lesionar el esfínter, ¿sí? El esfínter interno. Aspectos principales tenemos la resección de la mucosa rectal prolapsada, resección parcial de las hemorroides internas, mucosa restituida, posición anatómica normal, reducción del flujo arterial para las ramas terminales de la arteria hemorroidal con mejoría del flujo de retorno venoso. Las ventajas son la mejoría de los síntomas previos a la intervención. Tiempo medio de la operación son 8 minutos. Solo un día de hospitalización. Casi ninguna molestia posoperatoria. Complicaciones son infrecuentes. La rápida recuperación posoperatoria. No hay estenosis, no hay recidivas. Buenos resultados estéticos. ¿Sí? Aquí podemos ver el kit del PPH. El anoscopio, la grapadora circular. Y tenemos todo el aparato ya armado. Entonces, se lo puede utilizar en hemorroides grado 1, grado 3 y grado 4. En grado 4 hay mayor riesgo de lesión del esfínter interno, ¿sí? Anestesia general o raquidia. Paciente en posición ginecológica, una hoja sevillana, igual que el anterior, ¿no es cierto? Están los pasos como utilizar el PPH, pues se debe dilatar primero, traer el obturador. Esto causa la reducción ya del prolapso, se identifica la línea dentada, mantener el dilatador en posición. Siempre hay que proteger el esfínter interno. Fijar el dilatador al perineo mediante 4 puntos de sutura. Entonces aquí podemos ver que se va realizando y se coge los puntitos
Luego se coloca la grapadora. Primero se pone este, se coge los puntos y luego la grapadora, ¿sí? En posición, luego se va bajando esto. Una vez que baja esto, pues la grapadora liga todo lo que es estos hemorroides internos, ¿sí? Vamos a ver el procedimiento. Realiza ya la tracción moderada. Se lo deja unos segundos y luego se dispara. Una vez que ya está engrapado, el prolapso se extirpa dejando una línea de grapas de 2,5 centímetros por arriba de la línea dentada. La mucosa anal regresa a su posición anatómica normal. No es necesario resecar el componente externo. Realmente la PPH funciona como un lifting. Entonces, aquí podemos ver antes, ¿no es cierto? Las hemorroides prolapsadas, es un hemorroides grado 4. Y después de la ligadura con la PPH, como ha quedado. Aquí podemos ver cómo sale parte de mucosa y parte de hemorroide, ¿sí? Entonces, esto sería todo en cuanto a la enfermedad hemorroidal. ¿Alguna pregunta? Entonces, el tratamiento inicial de los síntomas hemorroidales consiste en medidas generales conservadoras, higiénico-dietéticas y un buen estilo de vida, ¿cierto? Dentro de los tabús hay que evitar el calor también en esa zona, es por eso que es frecuente en los conductores, ¿no es cierto? Los pasan sentados mucho tiempo. Eh, Disminuir el exceso de comidas muy condimentadas. Aquí también se ha visto que desmejora los síntomas, ¿sí? Hay que hacer medidas dirigidas a combatir el estreñimiento y disminuir los síntomas locales. Cuando los síntomas no mejoran con estas medidas, se dispone ya de tratamientos farmacológicos. En casos ya de hemorroides grado 3 y 4, pues sería quirúrgico. Los tratamientos farmacológicos, ahí ya podemos utilizar laxantes, puede utilizar analgésicos y también analgésicos y antiinflamatorios locales, ¿no es cierto? Como cremas, óvulos o supositorios, ¿sí? Por vía rectal, que van a ayudar mucho al, a la mejoría de los síntomas de estos pacientes. Actualmente se está utilizando los flavonoides, que son los que mejoran la circulación venosa, y ha ido muy bien, ¿no? En estos pacientes. Entonces también se recomienda la ingesta moderada de líquidos, baños de asiento con agua templada como medida de higiene local en el tratamiento de episodios agudos de hemorroides. Entonces los fármacos más utilizados tenemos los flebotómicos, que son los flavonoides. Eh, Se ha evaluado, hay ciertos estudios, hay ciertos metaanálisis que sí es significativamente la mejoría con el tratamiento de estos fármacos en pacientes con hemorroides agudas, ¿no es cierto?, que puedan provocar síntomas. Se han hecho estudios con la diosmina, ¿sí? En cuanto a los tópicos locales,
puede utilizar la sincocaína local con corticoides, ¿sí? Por otro lado, lo que ya hablamos anteriormente, pues, la ablación hemorroidal y el tratamiento quirúrgico, tal como hemos visto. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana.